Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Continuamos en directo en sintonía regional a través de Capital Radio Canarias. Bueno, y ahora vamos a seguir con el tema de menores, pero desde otro punto de vista que también es complicado y preocupante. Saludamos a nuestro invitado que se encuentra aquí con nosotros. Él es el coordinador de SOS Desaparecidos Canarias, Santiago Matín. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Pues bien, cansado, ya enfrentándome a la mañana porque tuve una dura velada de noche que tuve que trabajar. Ajá, y no solo eso, sino que no has dormido porque, según nos comentaba, no solamente por el trabajo, sino ayer te desplazabas a la isla de Gran Canaria para esa entrega de medalla en la que algo tuvieron que ver ustedes. Pues sí, me pedían acompañar a unos compañeros de labor voluntaria y altruista, que son los compañeros de Valle del Golfo en El Hierro, en Frontera, que están realizando allí una loable labor, una labor complicada, una labor muy humanitaria, que es la atención a los migrantes que llegan en las pateras o cayucos y que están allí, pues esas horas que establece que están bajo el control de la Policía Nacional y que desde Protección Civil Valle del Golfo pues se colabora con ellos. Imagínate las miles de personas que han atendido ya y las que atendieron el año pasado. Y las que quedan por atender. Exactamente. Y el Ministerio del Interior pues les concedía la medalla al mérito de Protección Civil, una medalla importante dentro del ámbito de la seguridad y las emergencias, desde el ámbito del Ministerio del Interior. Santiago, ¿qué te cuentan tus compañeros de Protección Civil en El Hierro sobre este drama humanitario al que llevan asistiendo meses, algo impensable? Y siendo un poco egoísta, decir, bueno, por lo menos llegan al Hierro, porque más allá del Hierro está la nada. Pues sí, la verdad que tienen muchas historias, ¿eh? Quizás algún día deberíamos de traerlos por aquí. Me encantaría. A su responsable, que además suele transitar la isla de Tenerife ahora de forma habitual, y que él nos cuente en primera persona cómo se ha implicado esa gente de esa isla del Hierro, porque tiene claro de que están llegando personas, ¿no? Son de otro continente, pero al fin y al cabo son personas, hombres, mujeres y niños. Y con historias detrás, ¿verdad? Exactamente, que llegan algunos muy mal, incluso pues algunos con la mochila de la muerte encima, ¿no? Uh-huh. Y que haya un grupo de personas, un grupo de vecinos de la Isla del Hierro que se impliquen en esta tarea. Yo creo que eso tiene que ser, porque una cosa es verlo en los medios de comunicación, ¿no? Por la tele, y otra cosa es estar allí cuando ves que vienen muertos de hambre, con mucho frío, porque además donde están ubicados es un lugar frío, que es en San Andrés, en la parte de Valverde. Y que lo que buscan al fin y al cabo es un futuro, ¿no? Un futuro mejor que el que tienen. Y que al fin y al cabo pues son chicos jóvenes que vienen pues quizás con miedo de lo que se pueden encontrar, porque yo tengo pues relación o contacto con muchos de ellos aquí en Tenerife que han llegado a la Isla del Hierro y que ahora mismo están aquí bien bajo la tutela de algún centro porque se han decidido quedar por aquí, y que solamente te puedo decir una cosa, son buenas personas. Yo creo que eso no se debe de poner en duda. Mira, sí, que he escuchado exageraciones y bueno, sí, lo voy a decir, alguna burrada también. Mira, yo trato casi a diario con chicos de Mali, Senegal, Mauritania, Gambia y algún país más. Y solamente puedo hablarte de que son muy educados, de que son personas con las que se puede estar, quizás a lo mejor son un poco distantes, no nos olvidemos que tienen una cultura diferente, uh-huh. Pero yo que no conocía esa cultura musulmana y tampoco tenía contacto con ellos hasta hace escasamente 2 años, después de que los conozco cada día me siento mejor con ellos y entonces nos vamos a merendar, intento aportarles lo que necesitan, intento buscarles esas primeras necesidades, porque no me piden pavicios, no sé si me explico. Sí, ellos no me piden para comprarse un móvil, ni para beber, ni para comprarse lujos. Ellos normalmente me piden algo de comer y en algunos casos el que les pueda cargar datos al móvil de ellos
o al móvil de su madre o su padre en su país porque no tienen forma de comunicarse. Entonces, al final, ¿qué supone cargarle 5 euros a un chico en un teléfono móvil? Pues yo qué sé. Si con esos 5 euros consigo que sean felices porque contactan con su madre, pues yo la verdad que dentro de mis posibilidades lo hago. ¿Te han hablado ellos en algún momento de sentir rechazo aquí? No. Yo les pregunto que si en algún momento han podido sentir eso y me dicen que no. ¿Y acogida o indiferencia? Quizás trabas o... vamos a decir, requisitos para que ellos puedan acceder a determinadas cosas, ¿no? Pero en principio ellos están bien adaptados. Estoy hablando siempre del chico de color, ¿no? Sí, Que es sí, el que- negro, con el- negro, exactamente. hablamos. Con el que yo tengo trato. Y ellos lo que quieren es formarse, estar tranquilos, no quieren problemas. Eso sí lo tienen muy claro, no quieren problemas con nadie, ni con chicas. Ajá. Ellos vienen a lo que vienen buscando futuro, vienen queriendo tener algo de dinerito para podérselo enviar a su madre. No sé, un ejemplo de un menor que conozco que atendí en febrero yo estando en la Isla del Hierro, que fui a colaborar allí a la carrera del Meridiano, que se hace en Frontera, y ese fin de semana llegaron más de 600. Pues nada, eso fue el sábado, la carrera, pues el sábado por la tarde, noche, y el domingo me lo pasé en el CATE, colaborando con los compañeros de Frontera. Y allí conocí a muchos, que hoy en día algunos están aquí y otros están en la península y mantengo contacto con ellos. Y recuerdo, por ejemplo, hay un menor que le dan 10 euros a la semana, porque a los menores le dan en algunos centros 10 euros a la semana. ¿Pero y quién él, se los da? ¿Los tutores del centro? exactamente. A la semana. A la semana, 10 euros. Y él lo que quiere es que lo lleve a un lugar de estos donde se envía dinero a su familia. Y esos 10 euros se los manda a su madre. ¿Y con qué fin se le da? Te estoy haciendo muchas Y ojo, preguntas. a los adultos no le dan dinero. Vale, es que... Yo no conozco ningún chico, como digo yo, ningún negrito que le estén dando dinero por estar aquí. Y conozco cerca de un centenar, ¿eh? Ujú. A los menores sí, 10 euros a la semana, son 40 euros al mes, una media de 1,10 € al día. Que son Efectivamente. más o menos, Y ya te no hay digo, más. ¿lo quieren para la conexión con su familia o para enviárselos a su familia para que su familia pueda gastarlos allá? ¿Y con qué fin se les da ese dinero? Hombre, yo ¿Para entiendo, que lo envíen o para que se compren hombre, algo? yo o entiendo por que si- para poder cubrir sus necesidades a lo mejor básicas de la semana. Y ellos se desprenden de ese dinero, se quedan sin cubrir esas necesidades para... En el caso de estos menores que yo te digo que conozco, sí. Mm. El sábado pasado los llevé a un locutorio para que lo pudieran enviar. Tremendo, real, lo que estás contando. No era el motivo de la entrevista, pero me parece muy interesante poner esto en antena. Y valorar esa labor que están haciendo esas Sí, personas sí, sí, sobre todo, ¿no? en la Isla del Hierro. Una isla pequeña, una isla con pocos recursos y que de repente allí se le presentan 100, 200, 400, 600 personas que hay que atender, que hay que darles de comer. Recuerdo en febrero, que además se me quedó ahora en la imagen, ¿no? En la cabeza, 3 niñas chiquititas, muy pequeñitas, no se podían tener 2 o 3 añitos, con una cucharita intentando coger los millos de una ensalada que le dan, que además no me parece la apropiada. La ensalada está de hiperdinos, una ensalada fría, de estas pastas que tiene sí. pasta y atún. Y No los me lo 2 como ni niños, yo. los 3 bebés intentando coger los millos, ¿no? Y yo pues le quité la cucharita y se los cogía para dárselos, porque en ese momento sus mamás estaban en muy mal estado y ellos querían comer. Qué triste, qué duro. Esto que nos cuentas son experiencias del hierro, en el trato del hierro, no extrapolables, o sabes si también sucede en otras islas, Hombre, Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote. yo entiendo que a los las menores, con los islas más menores. grandes tienen ya recursos para que estas personas estén mejor atendidas. Deberían, vamos. Bien. Yo te hablo de un primer recurso de emergencia. Esa situación que se da cuando ellos se bajan de la patera o cayuco, le dan en ropa y una mantita a pie de puerto y luego los llevan a este centro de acogida temporal, donde los está en este caso atendiendo los compañeros del Los hierro. compañeros del hierro. Hace unos días tuve yo una experiencia en la calle que la verdad que me dejó impactada, y todavía le sigo dando vueltas, Santi. Una calle céntrica y venía un chico, un menor,
no creo que tuviera más de 13, 14 años, pero sí le notaba en el caminar y en la mirada un poco perdida, ¿no? De estas personas que, no sé, perdida, no estaban. Entonces se acercó a mí, con una mano me dijo, ¿me das moneda? Y con la otra, sin darme tiempo a reaccionar, hizo una demanda de quita para allá, diablo de negro. Una frase hecha. Me quedé mirando y vi que la iba caminando y repitiendo lo mismo, solo, con una mano decía, ¿me das moneda? Quita para allá, negro. ¿Me das moneda? Quita para allá, negro. ¿Lo decía él mismo? Él mismo. Era como algo que tenía asumido, algún rechazo a alguna historia, lo tenía asumido y la iba repitiendo. Me dolió muchísimo esto, verlo. Posiblemente, pues psicológicamente, pues esté tocado. Afectado. Pero mi pregunta es, ¿qué hace un niño? Te digo, no creo que tuviera más de 13 años, en una calle, a las 12 del día, en estas condiciones, pidiendo y exponiéndose a que le den un guantazo, porque no todo el mundo es bueno. Efectivamente, estamos pasando por unos momentos complicados. Desde la Asociación SOS Desaparecidos que yo coordino aquí en Canarias, pues hemos visto que la edad de esos menores que están en situación vulnerable ha bajado. Antes a lo mejor era a partir de 15 años, pero como bien dices ahora se traslada a los 13, entre 13 y 17 años. Menores vulnerables que además se ausentan y desaparecen de sus domicilios, de sus centros de acogida. Algo está pasando. Algo está pasando y de aquí el hecho de que ustedes hayan enviado un comunicado al defensor del pueblo pidiendo, en cierta manera, que investigue qué está pasando con esto, por qué hay tantos menores que desaparecen de sus centros tutelados. Es necesario recordar que son centros responsables de estos niños y niñas. Efectivamente. Centros de la administración, y estamos hablando de que las cifras de Canarias y las cifras de la provincia de Las Palmas son un poco alarmantes en cuanto a la cantidad de menores, sean migrantes o no, que en un momento dado se ausentan y se exponen a riesgos innecesarios en nuestra sociedad. Santi, a mí se me viene a la cabeza decir, vamos a ver, a una familia le quitan la tutela de su hijo o de su hija, la meten en un centro porque consideran que esa familia no está velando lo suficientemente por ese menor. Pero sin embargo va a un centro del que se puede ausentar, del que se ausenta, del que parece que nadie se preocupa en dónde está esa criatura. Y ahí nadie da explicaciones, nadie asume responsabilidades. Porque esos menores, si a un padre o una madre le obligan a tener un hijo escolarizado hasta cierta edad, cumpliendo unas pautas, porque estos menores que están bajo la tutela y que nos están costando mucho dinero a todos que estamos colaborando, siendo solidarios para que esos críos se les dé lo que no se les da en sus hogares, porque en esos centros se mira para otro lado y hay dejación de funciones. La verdad que es un tema complicado, ¿no? Cuando una madre se pone en contacto conmigo aquí en Canarias pidiéndome ayuda para poder localizar a su hijo o hija porque está en un centro tutelado y que además, lógicamente, le han quitado la tutela a la madre y veo que la madre es la que está más preocupada por la ausencia de su hijo o hija del centro, me preocupa. Y me preocupa porque se lo hemos quitado a la madre, pero luego el centro no está muy preocupado de que esté ausentado. No veo yo que se muevan fichas para intentarlo localizar lo antes posible. De hecho, por si no lo saben, cuando un menor es retirado de la tutela de sus padres, pues lógicamente al pasar bajo la tutela de la administración, pues lógicamente es el responsable del menor. Entonces, los centros de menores y la administración pues no quieren que se haga difusión, no quieren que en un momento dado haya una búsqueda activa de ese menor para lo antes posible reingresarlo en el centro. Y cuando las madres nos lo piden o ellas lo difunden, pues más de un director de un menor me ha pedido que le facilite la información que me facilita la madre o que al mismo tiempo le dé algo para ir contra la madre, y es un tema pero eso no es honesto, exacto, en pero absoluto. Nosotros nos negamos totalmente. Claro. O sea, nosotros no somos una herramienta para ir en contra de una madre porque en ese momento su hijo está ausentado del centro
y ella se está preocupando por él, más o menos. No quiero entrar a valorar esa situación, porque entonces quizás especulo, no domino Claro, el, claro, no no, pero domino se el caso, preocupa. pero se está preocupando y está contactando con nosotros. Pues alguna amenaza he recibido de que si no les facilito la información que me da la madre, pues pueden tomar acciones contra nosotros. Y ya le he dicho que no vamos a colaborar en ese tema. Evidentemente. Hoy publica, a colación de esta carta que ustedes hacen llegar a los medios de comunicación, de cómo le piden al defensor del pueblo que investigue las causas de las desapariciones y fugas de menores de los centros de protección y que tome medidas necesarias para garantizar su seguridad. En el periódico Atlántico Hoy publican: Canarias asume que está sobrepasada y no puede evitar la fuga de menores de los centros de acogida. Es que Es entre que los es que tremendo, tenemos, ¿eh? entre los que tenemos locales nuestros y los que tenemos llegados de fuera, pues lógicamente yo entiendo que la dirección del menor pues está haciendo un gran esfuerzo por afrontar esta situación que posiblemente no cuente con la ayuda necesaria del Estado, y eso le está desbordando esas previsiones dentro de su ámbito de la comunidad autónoma. Y está claro, hacen falta más recursos y hacen falta más herramientas. ¿Y gestión? Por supuesto. Porque lo que nos está contando de que un director, en vez de preocuparse de que de su centro no se fuguen los menores y haga las cosas lo mejor posible para que no deseen fugarse, en lugar de eso se ocupa en amenazarlos a ustedes o en pedirles que no se divulgue. No importa si esa criatura está desaparecida, que no se entere nadie, que no nos toque a nosotros. De hecho, por si no lo sabes, cuando uno presenta una denuncia, en general, cuando uno la firma en la comisaría, firma los derechos de poder, tanto la policía como quien corresponda, el poder difundir la imagen de la persona para poderla hacer llegar a cualquier punto de nuestra sociedad. Pues en estos casos ya no se está autorizando la difusión ni la imagen de que esa persona esté desaparecida. Entonces, ¿datos de cuántas personas hay desaparecidas? Un montón. ¿No tienes datos fijos, una cuantía? Mira, que aquí tú puedas decir? Dice, Canarias es la segunda comunidad con un mayor número de menores desaparecidos, según los datos registrados del año 2023. Estos son datos del Ministerio del Interior, a través del Centro Nacional de Desaparecidos. Por detrás de Andalucía y sobrepasando a comunidades con mayor población como Madrid, Valencia o Cataluña. Que estamos hablando de millones de diferencia de población. Exactamente. Estamos hablando que Las Palmas tenía 735 casos y es la segunda provincia con mayor incidencia. También es verdad que dentro de esos datos son muchos menores del continente africano. Y que no se pueden poner fotos porque tienen prohibido la divulgación de imágenes de que se busque a esos pequeños. Tanto a los chicos que vienen del continente africano como a los nuestros locales. ¿Qué supone para esas criaturas estar en la calle sin que se les pueda buscar? Yo creo que se están exponiendo a un riesgo innecesario. Pueden caer en manos de cualquiera. Abandono del hogar. No tienen un hogar definido, no hay normas, no hay disciplina. Y eso conlleva a que haya quizás un camino que puede desembocar en algo malo, ¿no? Sí, estamos hablando, pueden caer perfectamente en cualquier mafia de estas de trata de menores, pedofilia. Exactamente. Usarlos para robar. Por eso yo creo que en las distintas administraciones, porque son varias, los distintos recursos, porque son varios, el ámbito educativo, el ámbito social, el ámbito familiar, donde corresponda, tienen que citarse y ver cómo afrontar estas situaciones. Tenemos que hacer un frente común para poder abordar este tema y poder dar a estos menores que son el futuro, pues esos recursos o herramientas que les puedan ayudar a superar esa situación que puedan estar viviendo, ¿no? Necesitan asistencia psicológica, necesitan un apoyo educativo, necesitan a alguien que hable con ellos y que los oriente o quizás les haga cambiar de idea. ¿Cómo llegan estos menores a una juventud, a una mayoría de edad en breve, en unos cuantos años? Estamos hablando de niños de 12, 13 años, en 5 años serán mayores de edad. Cuando si estamos hablando de los que tienen familia, pero
han tenido que dejar el núcleo familiar porque no era seguro y han pasado a la tutela del Estado, que tampoco es segura, o del Gobierno de Canarias, porque los menores están bajo las competencias del Gobierno de Canarias, que tampoco es seguro, porque se van y lo que se preocupan es que nadie se entere que se fueron. ¿Cómo llegan estos chicos a una mayoría de edad? ¿Cómo llegan a una juventud? Hombre, yo pienso No sé, qué entusiasmo, qué ilusión pueden tener, qué educación. La verdad que yo lo dejo ahí, ¿no? Después nos quejamos de lo que tenemos en la calle. Claro, es que... Porque al final somos víctimas de lo que tenemos en la calle, ¿no? Claro, es que la inseguridad... Lo que se está viviendo en toda la geografía española, de inseguridad y de situaciones de agresiones o de incluso de abuso sexual en la calle por grupos que al final se organizan o que no se organizan, pero que al final están en la calle y subsisten como pueden y que además, pues al final se convierten en delincuentes. Lógico, porque estos críos, yo me pongo en la imagen, se suben o lo suben a una patera para que tengan una vida mejor, a un cayuco, 11 años, hacen la travesía, sobreviven a la travesía, llegan a Canarias, son metidos en un centro de menor, pero a nadie les preocupa si están en la calle pidiendo 1 euro para comprarse un bocadillo o con que vayan a dormir, tiene. Yo creo que hay que trabajar con ellos. O sea, deberíamos de trabajar lo que es la formación obligatoria, ya que llegaron aquí, o sea, buscarles formación que nos está diaria. Costando, que dicen Claro. que son 1 millón de euros al mes que está costando. ¿En qué? Pues hay que formarlos, hay que hacer que de lunes a viernes estén ocupados. Como tu hijo o mis hijos. Si tienen que cumplir un horario escolar por ley, una vez que están bajo el amparo, la tutela del Gobierno de Canarias, tendrán que tener las mismas obligaciones y derechos que el resto de menores. Efectivamente. Porque se incumple. Efectivamente. Nos ahorraríamos todo si hicieran su trabajo y lo hicieran con conciencia. Y es que cuesta un poquito más porque es otra cultura. Hombre, pero es que ahí va también el sueldo, Además, ¿no? chicos que llevan aquí cerca de 1 año que casi no hablan español. Eso lo sé porque el otro día hablaba con alguien que incluso es tachado por su formación política de extrema derecha y se ocupa de ir a dar clases de español a estos niños 1 vez a la semana de forma voluntaria, porque nadie lo hace. Y yo creo que un chico después de varios meses aquí ya debe de estar aprendiendo español de forma intensiva, ¿no? No sé. Desde luego que sí. La verdad es que yo no sé si nos están tomando el pelo. Santi, no sé si tienes algo más que decir porque Hombre, nos quedamos sin tiempo. Yo simplemente que tengan en cuenta de que de ese gran número de personas desaparecidas que se encuentran en toda la geografía española, que estamos hablando que en el año 2023 se registraron un total de 24.581 denuncias por desaparición. Me gustaría destacar que el 51,1% son mayores y el 48,9% menores. Qué barbaridad. Casi O sea, en la mitad, casi en la mitad. Llegamos al final, nos quedamos sin tiempo, pero sí que tenemos que quedar prontamente porque esto es un tema muy, muy interesante y necesario hablarlo. Santiago Martín, coordinador de SOS Desaparecidos Canarias, mil gracias por estar aquí. Y gracias a ustedes por hacer visible una problemática tan importante y una problemática social tan presente. Y tan real.